habitaba un deseo exclusivo: crear la palabra, el canto, el mismo verbo que me había sacado de la nada. Ese ideal debe haberme infamado quizás, y exploté en estrellas y planetas. Me hice cristal, ameba, planta, y luego me perdí en una línea incesante de hombres y mujeres, naciendo y muriendo en religiones asesinas, laberintos de leyendas y símbolos, hasta despegar los ojos de los sentidos y aprender a ver con el alma, sin intermediarios, esa luz pura que surge de la fuente original. Y más adelante, ese mismo narrador afirma: me costó muchísimo unir a Jaime, mi padre, y a Sara Felicidad, mi madre. Cuando el designio de encarnarme otra vez en el mundo se volvió una necesidad, el que elegí por padre andaba en un circo, haciéndose colgar del pelo, por el extremo sur de Chile, y la que debía ser mi madre estaba encerrada en un santuario del desierto, en el extremo norte. Estoy convencido de que yo elegí y uní el esperma y los ovarios que me permitieron nacer por enésima vez. Quien afirma esto es Alejandro Jodorowsky en su novela Donde mejor canta un pájaro. Alejandro, gracias por estar aquí en La Belleza de Pensar. Mira, yo durante toda mi vida me he interrogado sobre la verdad. Buda dijo: verdad es aquello que es útil. Entonces yo aprendí a pensar con verdades útiles. La verdad no tiene por qué ser verdadera, porque no hay verdad verdadera. Todo es relativo, es ambiguo. La verdad útil hay que saber elegirla. Durante años yo dije: ¿por qué me trajeron a este mundo? Yo no lo pedí. Y me viví en víctima de mis padres. Ellos tienen la responsabilidad de mi vida. Ellos me hicieron sufrir. Pero después elegí esta verdad útil. Yo nací porque yo lo quería. Antes de nacer fui algo. Yo no sé qué. Después de morir seré algo. Yo no sé qué. No sé lo que seré, pero fui algo. Y ese algo que fui quiso nacer. Y él eligió, ¿entiendes?, este padre y esta madre para que fuera la escuela para que yo me formara y llegara a ser lo que quizás vaya a ser, que todavía no soy. ¿Y eso que tú eres ahora, tú lo recibes como un regalo en este momento, como un regalo gratuito, es un doble. don? Eso que soy ahora es lo que estoy siendo ahora. Uno no es, uno está siendo, ¿no es cierto? Y está siendo en medio de lo efímero, en medio del cambio y en medio de lo impersonal. En el vasto océano del no ser impersonal aparece el yo, ¿no es cierto? En el vasto océano de lo efímero aparece este instante, ¿cierto? Y este instante nos está cambiando en este instante mismo, ¿eh? Entonces, ser lo que soy es tan extraño como verte a ti ser lo que tú eres. Es extrañísimo. Es asombroso en realidad. Yo nunca pensé que iba a hablar con un sobrino de mi mejor amigo. Yo a los 18 años me estaba ahogando en la tienda de mi padre, El Combate, en la calle Matucana, ¿no? Entonces subí yo hacia el internado Barros Arana, subí hacia arriba al Instituto Nacional y asistí a una academia de letras, donde un muchacho de mi misma edad, 18 años, leyó un poema formidable con una gran pasión. Yo sabía de Lorca, yo no sabía de Huidobro, yo no sabía de Neruda, yo no sabía de Pablo de Roca, o sea, yo sabía solo de Lorca. Y me maravillé y dije: este tiene que ser mi maestro, no mi amigo, ¿eh? Yo lo elegí como maestro porque yo pensaba que la poesía era el centro del universo. Pregunté dónde vivía y lo fui a buscar. Entonces golpeé en su puerta, le abrió la puerta y le dije: me encanta lo que leíste, te vine a ver. Entonces me dijo: ¿eres homosexual? Entonces le dije: no, soy judío. Ah, dijo. Entonces toma un sombrero de mi padre, me dio un sombrero de paja como los de Mauricio Echevarría, toma un bastón de mi padre, él se puso uno y vamos a caminar. Y nos pusimos a caminar, era por la avenida Irarrázaval, y nos encontramos con un árbol. Entonces nos trepamos al árbol, nos sentamos en una rama y nos quedamos hablando hasta las 6 de la mañana. Y ahí comenzó nuestra amistad que duró siempre, ¿no?, hasta hoy. Enrique Lihn, que es lo que nos une en este sentido o azar o encuentro en medio de ese océano de la nada que tú dices, ¿no?,
Afirmaba en un poema muy hermoso, dice, porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo, pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí estoy vivo, decía Enrique Lihn. La pregunta que uno se hace, uno ve en la obra y en la vida de Enrique Lihn una consecuencia muy fuerte, ética, estética, ¿no?, entre su obra y su hacer. Difícil de encontrar en estos lares, entre paréntesis, en el gremio profesional de los escritores. Bueno, lo encuentras en Juan Emar. Yo recomiendo a las personas que nos ven calurosamente que se lean en ediciones Dolmen la antología esencial de Juan Emar, que es un hombre que le fue un poco más mal todavía que Enrique Lihn, porque nadie lo leyó, y escribió 5.000 páginas en La soledad total. Y recién ahora lo publican. Las escribió ¿qué? En los años 20. Y recién ahora se conocen y son más modernas que todos los escritores actuales. Parece ser que lo que tú acabas de decir, la soledad, parece ser el sino del escritor. Porque el escritor de repente escribe un libro que a lo mejor se van a sacar un tiraje de 1.000, 2.000, 3.000 ejemplares. Tú has trabajado en cine, has trabajado en el cómic, has trabajado con géneros en los cuales tienes posibilidades de llegar a miles de personas, ¿no? ¿Por qué esta opción o este deseo de escribir y publicar libros? Bueno, es que es un gran amor que uno tiene. El amor más grande que hay es el amor a la obra, ¿entendés? El amor a lo escrito. Es un arte maravilloso donde tú estás solo y puedes hacer y decir lo que quieras. Es totalmente difícil, ¿no? Es la lengua madre. Trabajas con tu mamá para escribir, ¿no es cierto? Y no importa que haya muchos lectores porque tú te diriges a un solo lector, siempre. Basta con uno. Yo cuando escribo un libro, si una persona lo lee, yo soy feliz. Es de persona a persona la escritura. Ahora, el gran drama de cierta literatura actual es que los escritores pretenden hacer novelas o escritos que tengan la misma difusión que la televisión, y se equivocan. La escritura es un sacrificio gigantesco, pero qué placer da, ¿no es cierto? Henry Miller decía que por ahí que tengo la creencia de que se debe leer menos y no más y más. Él decía que lo importante en realidad es la vida, que hay demasiados libros en el mundo, que hay muy pocos libros esenciales. ¿Qué piensas tú de eso? Tú sabes, yo medité Zen durante 5 años, y en el Zen dicen que hay que quemar los 10.000 libros. El Zen termina con los libros. Bueno, Hitler dijo lo mismo, ¿no es cierto? Quemar los libros. De acuerdo. Hay que quemar los libros en el sentido que el libro no es vida. En ese sentido, no es vida. La verdad del libro no es verdad. Eso hay que entenderlo. Pero una vez que uno comprende esto y cuando comprende que la única verdad es la verdad del alma, verdad es lo que tú realizas en ti. Cuando tú entiendes eso, cuando has quemado los libros, entonces los libros te aparecen como belleza, te aparecen como flores, te aparecen como pájaros. Y tú tomas un libro y te canta en la mano, y tú tomas otro libro y te ronronea y lo quieres, y duermes con ellos, y vives con ellos, como con un gato, como con un perro, ¿entiendes? Como con un loro. Entonces, se queman los libros, uno aprende a morir como intelectual, y es en ese momento cuando surge el arte. El verdadero arte tiene que ver entonces a lo mejor con algo que va más allá de la literatura, es decir, con la vida. Sí. Los grandes escritores, esto es un pensamiento personal, por lo menos los con los que yo me he encontrado, Henry Miller da algunos ejemplos de grandes escritores, de grandes artistas, son aquellos que han sabido vivir o habitar dentro de un mito, que han sabido hacer de las palabras actos, no solamente palabras. ¿Estás de acuerdo con eso? No sé, yo creo que no hay grandes escritores, yo creo que hay escritores chiquitos. Yo creo que los grandes escritores no son escritores. Yo creo que los escritores chiquitos son los escritores. Para llegar a hacer algo vivo hay que tener una humildad gigantesca. Es decir, hay que darle patadas al ego, hay que llegar a lo impersonal, hay que llegar a lo anónimo. Es decir, que el único gran arte es el arte anónimo. Entonces nosotros luchamos y trabajamos por hacer libros, ¿no es cierto?, hasta llegar al anonimato, pulirlos tanto que estos escritos pierdan el nombre, pierdan la cara
sean objetivos, sean como piedras, sean como objetos, que cualquiera los tome, que cualquiera los repita, y que se conviertan en arte sagrado. En el fondo lo que son un poco los libros antiguos, por ejemplo, la poesía sufí o los textos de la Biblia, a los cuales tú te has acercado, sí. ¿no? Yo he recorrido todos los textos hebraicos, evangélicos, Hasidim. Los Hasidim es una secta judía que se cansó de sufrir y dijo, está prohibido envejecer, alegría, 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 ¿no? Una historia hasídica que me encanta es uno de estos sacerdotes con sus largas patillas vestido de negro, corre por la calle gritando, tengo respuestas, ¿quién tiene preguntas? Eso me encanta. Otra frase que dice, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Si no eres tú, ¿quién? ¿Ves? Luego te saltas a la China, te saltas al Japón, te podría contar historias sufís, persas, sufís, tibetanas, japonesas, hindúes. Son todas historias iniciáticas. Pero los chistes también son iniciáticos. Cualquier chiste que te cuenten es anónimo. Como el chiste es anónimo, es iniciático. Ahora, volviendo un poco, porque vamos a contar algunos cuentos aquí en este programa. ¿Chiste? Fascinado. Entonces hay un señor que vive en esos barrios donde todas las casas son iguales, ¿no? Ajá. Entonces él llega, está borracho y dice, esta es mi casa, y entra. Después dice, este es mi sofá, bueno, entra. Después dice, este es mi dormitorio, esta es mi cama, esta es mi mujer, y este soy yo. ¿Sí? Es bonito. Qué bonito, hermoso. Hermoso. Es decir, que es un cuento iniciático para mí porque cuando tú comienzas a hacerte consciente, te ves. Es decir, te desprendes de ti. Entonces ves a tu persona y la estás observando y ves a tu persona como las olas del océano que van, que vienen, y ves los sentimientos que vienen, los dolores, las ideas, los deseos, las necesidades, y está diciendo, este soy yo, dices tú. Y no lo eres, ya no lo eres más. A propósito de las preguntas, me gustó mucho ese cuento del rabino, el que dice que tiene la respuesta pero anda buscando preguntas. Sí. Fíjate que había traído acá un fragmento de Alexis Sorba, que es un personaje de Kazantzakis, que plantea lo contrario, que es como un cuento, me lo voy a contar cortito, que dice, el diálogo es el siguiente. Alexis Sorba, que es el personaje de Kazantzakis, interroga al autor y le dice, ¿podrías decirme, patrón, qué significado tienen todas las cosas? ¿Quién las hizo? ¿Por qué las hizo? Y sobre todo esto, la voz vibró de cólera y temor. ¿Por qué morimos? Entonces le contesta a Kazantzakis, no lo sé, Sorba. Entonces Sorba dice, ¿no lo sabes? ¿Para qué sirven entonces todos los libros que lees? ¿Para qué los lees? Si no dicen eso, ¿qué dicen? Entonces Kazantzakis responde, dicen de la perplejidad del hombre que no haya respuesta a las preguntas, Sorba. Y Sorba a su vez dice, a mí no me importa un comino la perplejidad del hombre. Responde Sorba encolerizado, golpeando el suelo con el pie. Yo creo que en esa actitud de Sorba puede resumirse un poco quizás la angustia del hombre contemporáneo frente a un arte, quizás en el último tiempo, que se ha ido alejando tal vez de las grandes preguntas. ¿No es una función de la literatura, aparte de entretener, también responder las preguntas? Pero claro. ¿O del arte? Claro. Es provocar preguntas. Y por eso que digo que el arte debe ser iniciático. Ese es el arte que me gusta a mí. Iniciático. Iniciático significa agrandar los límites de la conciencia. Hacer que la persona se haga consciente de sí misma, ayudarla, ¿no? Eso es. Me acuerdo hoy día alguien me preguntó, ¿para qué hay Dios? ¿Para qué? Yo le dije, te equivocas. No preguntes para qué hay Dios, pregúntate para qué hay este mundo, ¿no? Te equivocaste de pregunta. A veces hay que afinar las preguntas, ¿no? Pero hay preguntas que son eternas, ¿no? Que siguen siendo válidas. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Tú después de trabajo que has hecho contigo mismo, trabajo personal, porque no eres solamente un escritor que escribe libros bonitos como podría ser esa corriente que viene de Flaubert, la literatura autónoma y qué sé yo. ¿Puedes responder un poco a esa pregunta? Claro. Yo tengo una amiga monja y le dije, ¿dónde está Dios? Me dijo, si Dios no está aquí, no está en ninguna parte, ¿no? Yo no sé por qué estoy aquí, pero sé dónde estoy. Yo no sé a dónde voy, pero sé con quién voy.
yo no sé, yo soy débil para luchar contigo, pero sé escapar y sé defenderme. Entonces, cada problema tiene una respuesta precisa. Cuando tú dices, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Eso es lo que tú preguntas, ¿no? Entonces yo me digo... ¿Por qué el ser y no la nada? Lo hemos dicho muchas veces en este programa. ¿Por qué existimos y no somos? ¿Alguna intuición? No, porque en realidad decir que existimos es ya un error. ¿Por quién te dice que existimos? O sea, cuando uno afirma algo, tiene que afirmar inmediatamente lo contrario. ¿Por qué existimos? O luego yo te pregunto, ¿y por qué no existimos? ¿Por qué no estamos existiendo? Tú dices, ¿por qué estamos aquí? Yo te digo, ¿y por qué tú y yo no estamos aquí? ¿Hasta cuándo vamos a estar sin estar aquí? ¿Por qué tú y yo no somos? ¿Cuándo seremos? Es al revés, ¿ves? Bueno, entonces, una pregunta, ¿quién la hace? ¿No es cierto? Y quien la hace es un espíritu que tiene un contexto, que es hoy, aquí, en ese cuerpo, en esa experiencia. Esa pregunta, dicha por mí, no es la misma, es otra cosa, con otra respuesta. ¿Comprendes? Correcto. ¿Sí? Esa capacidad tuya, digamos, de darle vuelta al problema, a la pregunta, ¿no vendrá a lo mejor de la tradición judía, esa maravillosa tradición judía, de buscar debajo del texto, buscar debajo las preguntas? Bueno, yo estudié mucho el Talmud, el pensamiento talmúdico, pero más todavía estudié el pensamiento tarótico. Trabajando con el tarot, que es un arte ambiguo, aprendí a pensar ambiguamente y a buscar todas las respuestas delante de una sola pregunta. Una pregunta no tiene una sola respuesta, tiene infinitas respuestas. ¿Sí? Entonces hay que buscar las respuestas posibles y las que más te convengan. Pero no hay una sola respuesta. La respuesta siempre es infinita. Ahora, ¿eso no tiene que ver o no es sinónimo al relativismo, del que se habla actualmente, relativismo tanto moral como conceptual como ideológico, en el sentido que no habría ningún asidero prácticamente? No es eso. Hay que comprender cómo piensa el ser humano y hay que ponerse a vivir de acuerdo a lo que el ser humano es. Hay que reaprender a pensar con otros sistemas. ¿Entiendes? Hay que aprender, por ejemplo, a no generalizar. Yo últimamente o en mi vida, cada vez que me he peleado con una mujer, la mujer me ha dicho ahora, tú detestas a las mujeres. ¿No te ha pasado eso? Odias a las mujeres. ¿Qué te pasa con las mujeres? Bueno, esa es una generalización. Es decir, la mujer número 1 no es la mujer número 2 ni la mujer número 3. Y si yo tengo una pelea contigo, no la tengo con todo el género femenino. Generalizamos. Hay que aprender a no generalizar, entre otras cosas. Hay que aprender a que las verdades aquí y ahora no son las verdades mañana y después. Y lo que yo estoy pensando aquí es verdad, pero en China quizás no sea verdad. Sin embargo, hay tradiciones, estábamos hablando de la literatura sagrada, tradiciones que han permanecido a través de los milenios, a pesar de los cambios históricos de las personas, que transmiten o revelan verdades, ¿no? Son verdades ambiguas, es decir, la literatura sagrada es como cenizas, tú soplas y sale una llama, si soplas mal, sale otra llama. Toma un texto sagrado, si te pegan en una mejilla, presenta la otra. Una interpretación, humíllate, aprende a humillarte, sé débil, si te pegan una mejilla, sacrifícate, que te peguen más. Otra respuesta, eres un guerrero. ¿Qué importa una cachetada? Demuéstrales que no te importa nada, que te peguen 2 cachetadas, 3 cachetadas, 10 cachetadas, tú eres el mismo siempre. Es una interpretación. Otra interpretación. Cristo sufrió en la cruz tremendamente. Bueno, esa es una interpretación que hemos vivido siempre, ¿no? Pero puede haber otra interpretación. Cristo es más fuerte que un yogi, ¿no? Tiene una fuerza descomunal. Cuando grita, se rompe el velo del templo, se apaga la luz del sol, hay un terremoto, tan fuerte es su grito. Es un super ser. Entonces no sufre en la cruz, tiene dolor. O sea, el dolor no es sufrimiento, es un dolor aceptado y no lo mata la cruz, porque tuvieron que romper los huesos a los dos ladrones, ¿no? A él no le rompieron los huesos porque dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Él suelta el espíritu porque quiere, él se va del cuerpo.
¿entiendes? Es otra interpretación. Entonces Cristo no sufrió en la cruz, tuvo dolor. Entonces, en la vida yo digo, primera interpretación, si Cristo sufrió en la cruz, suframos todos en la vida. Pero si Cristo no sufrió en la cruz y tuvo dolor, aceptemos el dolor y triunfemos. El dolor es un motor para el triunfo. Bueno, estoy dando ejemplo de textos correcto. sagrados. A propósito, entrando en Cristo, porque me interesa este tema particularmente, ¿cómo ha sido tu aproximación con este personaje que para algunos es maestro, para otros fue hijo de Dios directamente, o para otros simplemente un profeta? Tú vienes de una tradición judía, por lo menos genealógicamente vienes del mundo judío. Genéticamente. Mi padre siempre ocultó, mi padre se hizo pasar por ruso. Yo supe que era judío a los 14 años, cuando en el liceo de aplicación, que era nazi, no se quisieron sentar conmigo cuando llegué de Tocopilla. Ahí lo supe. Nadie se quiso sentar conmigo por racistas, ¿no? Pero yo no lo sabía, yo era ruso y era ateo total. Me criaron ateo total sin tradición. O sea, los temas que yo fui buscando los fui encontrando yo mismo. Ahora, ¿y cómo fue tu aproximación a este personaje que aparece Cristo? Que aparece para algunos es la verdad, para otros no es la verdad. Mira, ¿Qué ha sido para ti Cristo? Yo me aproximé así. Te aproximas a la Torá, te aproximas al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. No hay Nuevo Testamento sin Antiguo, es una continuación. ¿No es cierto? Yo lo empecé a leer. Y lo empecé a leer como quien lee un libro. No dije ni personaje, ni Dios, ni nada. Yo leo literatura. Lo tomé como literatura y empecé a trabajar como literatura. El mito, esta es una novela donde hay un personaje central que es Dios. Que después se encarna, ¿no? Así lo tomé, entonces tengo que aceptarlo. Vamos a ver qué estudio hago de esto. No voy a pensar si es real, si no es real. ¿Qué me da? Y ahí empecé. ¿Qué me da? Y ahí empecé. Y empecé a entrar y me dio mucho después, sin preocuparme que sea Dios, que sea real, que no sea real, tomándolo como un mito, como un libro, es un libro que te cambia la vida, pues. Es el libro de los libros. Cuando dice la Masamactani, dice, ¿por qué me has abandonado? Padre, eso todo el tiempo. Y decía, pero Dios mío, no es posible, el Cristo que yo imagino en mi novela es fuerte, es más fuerte que un yogi. ¿Cómo le va a molestar unos clavos, un lanzazo? Si en Indias lo hacen. Entonces, ¿por qué tiene que decir cómo el padre puede abandonar al hijo? Un padre nunca abandonará a su hijo, no es posible. ¿Por qué dice eso? Y después me di cuenta que cuando él dice eso está citando un salmo. Yo invito a que todas las personas que me escuchen corran a leer el Salmo número 22. Y en el Salmo 22 él comienza diciendo, es una cita de un salmo, porque me has abandonado. Ahí se anuncia toda la crucifixión y al final se ve al Cristo, o sea, al personaje crucificado, triunfando delante de todas las naciones. O sea, cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir, no crean que mi Padre me ha abandonado. Él no me ha abandonado y mi sacrificio me hará triunfar para siempre en todas las naciones. Esa es mi lectura. Cristo o el cristianismo, se supone que la noticia buena que anuncian es que el ser humano derrota la muerte. Quisiera hablar un poco ahora sobre la muerte. Estábamos hablando de Enrique Lin. Enrique Lin escribió este libro, que es un libro radical literariamente, o sea, escrito en el momento, en el umbral de la muerte, ¿no? Acercándose a ella. Así debe de ser. ¿Qué es lo que piensas tú a partir de tu experiencia? Estamos hablando, dijiste que hay que hablar de la experiencia, del cuerpo, desde el yo, más que de la teoría. Yo pienso que yo no quisiera que la muerte me sorprendiera como un animalito dormido, sin que yo me diera cuenta. Yo he estado creando una conciencia, ¿cierto? Cuando tú vas al templo, tú haces una ofrenda, y ofrendas la mejor flor, antes era el mejor animal, lo más bello que tienes lo haces como ofrenda. Y el ser humano lo más bello que puede ofrendar es su conciencia. Entonces uno trabaja toda su vida por llegar a un estado de conciencia como un diamante donde va eliminando todas las impurezas del yo y todas las amarras del yo. Esto es lo último que uno guarda. Se va la familia, se van los lazos, se va el cuerpo, se van los sentimientos, se van los pensamientos y queda esta conciencia. Y en último momento esta conciencia se ofrece a la totalidad. La gota se ofrece al océano y se entra en la totalidad del universo. Eso debe hacerse consciente. Es decir, morir inconsciente, morir dormido, es un gran drama para mí, una gran pérdida, a pesar de que todo el mundo quisiera eso, a pesar de que mi hijo murió así, dormido. Pareciera que en nuestra cultura occidental, y Enrique Lin habla de la trivialización de la muerte.
en relación a eso, que Chile ha trivializado la muerte, habla de la posible trivialización de su muerte. Le tiene miedo a la muerte, le escurre el bulto. En Estados Unidos se maquilla los cadáveres. Generalmente hay cementerios bonitos, como los cementerios tipo americanos, para hacer como de la muerte un paseo. ¿Será esa una forma de evadir este hecho radical que...? Bueno, cada cual se consuela como puede y hay que ser buena gente y dejar que las personas se consuelen. Porque vivir en un deceso es un dolor muy inmenso. Entonces la gente se tiene que consolar. Los seres conscientes no buscan consuelo. Y los seres conscientes entran en la conciencia y ceden el resto. Es decir, la conciencia que uno desarrolla es el regalo que te dieron. Es lo que te dieron como ser humano. O sea, se te dio y luego tú la entregas. Y la entregas como quien entrega una casa. Te voy a decir algo muy vulgar, como cuando vas al water y te dicen deje este sitio en el estado en que lo encontró. Entonces tú recibes la conciencia en un estado de pureza total en el feto, ¿no? Y después esta pureza se empaña porque tú naces en un árbol genealógico que te da un destino, que te desvía, en una sociedad enferma que te desvía, entre luchas violentas, entre accidentes, droga, bebida, todo lo que nuestra sociedad nos da, ¿no es cierto? Nos obliga a vivir. Pero en un momento dado tú tienes que entregar el alma como te la dieron, la conciencia como la recibiste, limpia de polvo y paja, ¿no? Y cuando entregas la conciencia, a morir es una gran felicidad. Pero es la felicidad suprema. Yo he visto películas donde las flores van naciendo, entonces van y crecen y nacen en cámara lenta y después empiezan a secar, se secan y mueren. El nacimiento de una flor es bellísimo, pero la muerte de una flor es bellísima también. Es una danza que comienza por el crecimiento y va y sigue por el declán, por el descendimiento, ¿no es cierto? Yo cuando tenía 24 años, cuando salí de Chile, yo dije, nunca voy a ser viejo. Pero nunca, no es posible, no lo concibo. Hay jóvenes que mueren jóvenes, James Dean y yo, otros, mi hijo, todo eso, porque no se conciben viejos. Ya, gozaron, vivieron y estallan. Porque nuestra sociedad da un terror inmenso a la vejez, ¿no es cierto? Nos dan el mito de que el cerebro se comienza a gastar, que cada vez tenemos menos células. En el fondo el cerebro se va desprendiendo de las células inútiles. La vejez es una maravilla tan grande como la juventud. Vas encontrando el placer de irte borrando, de irte desprendiendo. Poco a poco, como esos navíos espaciales que van desprendiendo pisos, tú vas desprendiendo cosas y se te va, y esto se te va, y se te va lo otro, y se te va lo otro. Y a cada desprendimiento hay un momento como de castración, de sufrimiento, de caos. El yo se deshace y después el yo, como las bolitas de mercurio, que se vuelven a reunir, el yo se reúne y aparece más fuerte que nunca y más puro que nunca. Es un proceso maravilloso envejecer. Claro que para envejecer hay que dejar de lado la seducción. Eso es lo que impide envejecer bien, porque dices, voy a perder mi seducción, me voy a operar aquí, tú y yo, esto digo, a veces este buche que me está creciendo me lo voy a cortar, este diente amarillo me lo voy a cubrir, me voy a estirar las arruguitas aquí, dice, me voy a poner un peluquín aquí para tapar mi calvita aquí, me voy a poner una cosa de concha marina para que me quite las manchas cafés. Entras en la seducción, ¿no es cierto? Y no quieres abandonar la seducción, pero hay un momento que ¡ya! Abandonaste la seducción. Es un proceso de purificación. Sí, no seducción. No tengo por qué seducir a nadie. Y si eres hombre, a ninguna mujer seduzco ya. Vendrá por mi espíritu, ¿no es cierto? Si viene. Si viene. Lo que tú estás describiendo es tan hermoso que parece la antítesis de ese fragmento final del Eclesiastés. ¿Te acuerdas en la Biblia cuando justamente está describiendo la vejez como un momento terrible en que se pierde el sabor de la alcaparra, creo? Sí. Se apaga la rueda del molino. Sí. Pero se van descubriendo nuevos sabores, nuevos Claro, olores, eso es para gente sin conciencia, pues. Claro. Porque el Eclesiastés es muy sabio, pero te va mostrando los problemas de las personas que no desarrollan su conciencia.
Pero ir desarrollando la conciencia es increíble, ¿no? Es la única defensa, el único refugio que nosotros tenemos delante de los dolores de la vida, es entrar en el pensamiento, pero no en el pensamiento intelectual, sino que entrar en el espíritu, ¿cierto? ¿Qué significa la anulación del yo? ¿Eso tiene un ribete oriental? Yo te voy a decir que... Perdóname de interrumpir. No, está perfecto. No, está ok, está ok. ¿Te la oí bien? O sea, tú me dices si tiene ribetes orientales. Es decir, si esto implica una anulación del yo o un eliminar el yo. No, el yo no se elimina nunca, ese es un mito. Porque mira, tienes que partir de esta base. Es una suerte nacer. Entre los millones y millones y millones y millones de abismos del tiempo, entre los kilómetros y kilómetros y kilómetros de abismos del espacio, el universo te produce a ti único. No habrá ninguno igual, no habrá ninguna con su piel ni con su voz, dice el tango, no habrá ninguno igual. Nunca habrá un ser igual a ti, nunca habrá un ser igual a Enrique Lin, nunca habrá un ser igual a Teo, nunca habrá un ser igual a mí. Los seres nunca más se repiten. O sea, tenemos una fórmula, una diferencia mínima. Ese es el regalo que nos da el universo. ¿Y eso no se contradice con la idea de la encarnación que aparece implícita en este libro, en el sentido de que existimos desde antes? Porque si somos únicos, existimos una sola vez, ¿no? No, pero yo en no un te, solo yo momento. No te, un momentito. Es decir, un momentito. Es decir, tú ves un collar, ¿no es cierto? Hay un hilo, pero todas las perlas son diferentes. Es decir, en los hilos de la reencarnación, todas las perlas son diferentes. Lo que queda igual es el hilo, lo que lo sostiene, que es esta conciencia de la que yo te estoy hablando, ¿no? Pero esta conciencia de la que te estoy hablando transporta el recuerdo infinito de cada una de sus perlas. Este Jodorowsky que tú ves aquí es una perla que va a desaparecer. No habrá nunca algo así, nunca más, cuando se muera. Pero quedará inscrito en el universo, en este hilo de conciencia que avanza. Queda inscrito, ¿entiendes? ¿Y de dónde te nace la intuición de que eso es así? ¿De dónde viene? ¿De un momento particular en tu vida? Es una verdad útil. Sin esa verdad yo no vivo. Entonces yo digo que yo he trabajado con mi yo. He trabajado de hacerlo humilde, cuando tengo un cuento que dice, estos son 5 guerreros, mientras más se inclinan, más fuerte me hacen, ¿no es cierto? Entonces yo primero trabajé con mi intelecto, para salirme del intelecto y decir yo no soy mis ideas. Después trabajé con mis emociones, yo no soy mis emociones. Después trabajé con mis deseos, yo no soy mis deseos. Y últimamente he trabajado con mis necesidades, yo no soy mis necesidades. Puedo comer, puedo no comer. Puedo cansarme, puedo no cansarme. ¿Qué importa? No me amarro a esas cosas. Entonces cada vez el ser esencial que tú eres se va haciendo muy fuerte, más fuerte. Ahora, el yo debe plegarse delante del ser esencial. No, el ser esencial no se debe plegar delante del yo, porque los yo pliegan al ser esencial, ¿no es cierto? Y vienen los seres de poder, la gente que quiere poder, ¿no? Entonces son egos, la gente que quiere celebridad de estar. Bueno, entonces el ser esencial está oculto en una jaula y el yo está ahí grande. No se trata de borrar el yo, eso es criminal. Se trata de ponerlo al servicio de la conciencia. ¿Comprendes? Eso es lo que yo pienso. Me da la impresión de que todo este camino de hacerse consciente y hacerse yo en el sentido profundo del yo como esencia, no yo como ego, ¿no? Sí. Debe requerir de repente morir durante la vida, simbólicamente hablando. O sea, hay momentos en que uno debe morir. ¿Ha ocurrido eso en tu vida? A cada rato. A cada rato. Por ejemplo, tu partida de Chile, que parece tan abrupta y tan definitiva, de romper todo, de quemar todas las naves, irse, desaparecer y borrar el atrás. Nunca más vi a mi familia, le tiré mi libreta de direcciones al mar, nunca más escribí. Terminé, pero antes ya lo había hecho, a los 15, 16 años, rompí todas mis fotos. Dije, no quiero vivir de recuerdos de una foto no soy yo. ¿No? Yo no creo en estar observando fotos de muertos. La foto no es el ser que yo conocí. Es algo que me lo recuerda, pero no es eso. No creo en las huellas. Años más tarde me encontré con la frase de Castañeda que dice: un guerrero no deja huellas. Pero en la magia mapuche, me encontré que para encantar a una persona, la sigues y agarras polvo de sus huellas. Y con eso les haces brujerías negativas, ¿no? Polvo de sus huellas. Es decir que
el guerrero no deja huellas para que no agarren el polvo de sus huellas y lo paralicen. ¿Comprendes? Bueno, pero no sé de qué estamos hablando ya. ¿De qué estamos hablando? Estamos en la confluencia cósmica. Ya caí en trance. Ese quiebre, esa ruptura, sin embargo, parece contradictorio en el sentido que tú venías de un mundo que tú cuentas en esta novela, en esta hermosa novela que se llama El oro de 7 lenguas, editada también por Dolmen. Tú hablas de ese mundo, lo describes como casi como un mundo paralelo que había en Chile, un mundo de euforia, donde el vino era el gran protagonista, de éxtasis, de encuentro. ¿Por qué abandonar ese mundo que parecía tan pletórico de vida y de posible conciencia? Yo sabía que se iba a terminar. Yo sabía que se iba a terminar. Todos mis amigos están politizando ya. Esa es la verdad, todos. Y entonces dije, no, yo nunca quise... Yo siempre, bueno, ahora ya no, siempre consideré la política como un veneno para el artista. Nunca me amé el arte político. Y cuando vi que mis amigos se politizaban, me fui. Y el mundo se iba a caer ya. Quizás ellos tenían razón, y yo no, pero eso fue lo que pasó. Había como un instinto de sobrevivencia ahí, ¿no? Sí. En el sentido que había un mundo quizás más destructivo, sí. El mundo de la bohemia. Era un mundo que estaba terminando. Mira, te voy a contar una historia de tu tío que no conoces. Un día salimos de su casa, todo esto se pasaba por Providencia, ¿no? Dijimos, vamos a caminar en línea recta. Entonces, no vamos a atravesar la ciudad en línea recta. Entonces partimos andando así, y la calle dio una vuelta así, y nos topamos con una casa. Entonces golpeamos y le dijimos, señora, éramos jóvenes, bastante bellos como jóvenes. Somos dos poetas, señora, y estamos atravesando la ciudad en línea recta. ¿Nos permite pasar? ¿Cómo no, muchachos? Pase, y nos sacó por la puerta de la cocina y salimos a la otra calle. Y después había un automóvil, nos trepamos sobre el automóvil y continuamos. Anduvimos bastante, un gran trecho en línea recta, ¿ves? Eran cosas... vivíamos jugando, todo el mundo jugaba. Todo el mundo en esa época en Chile a las 6 de la tarde se emborrachaba. Pero todos, Era una borrachera chilena general del país. Los notarios se emborrachaban, todo el mundo. No había, los artistas se emborrachaban y hacían viejos, jóvenes. Era una fiesta. Nosotros decíamos, ¿dónde es la fiesta hoy? ¿Dónde? Santiago del Campo. Ahí nos íbamos a la fiesta de Santiago del Campo. ¿Y dónde es la otra fiesta? ¿Qué sé yo qué? Yo me acuerdo que tenía en la calle Villavicencio 340, donde ahora está ese gran edificio gubernamental, tenía mi atelier, un atelier enorme. Yo no tenía un 10, pero hacía marionetas y había un pintor que se llamaba Andrés Rax, que precisamente dibujaba cosas del Cristo, ¿no? Yo le mostré mis marionetas y dijo, me voy a Europa, te doy el taller, está arrendado por un año, quédate con él. Y de la noche a la mañana tuve un inmenso taller. Entonces empecé a hacer fiestas. Fueron famosísimas mis fiestas. Fiestas iniciáticas eran. Sí, porque así un vaso así, había que tomarse de whisky, de vodka, de lo que hubiera. El que entraba recibía un vaso, se tendría que tomar y recibía un puntapié en el trasero. Mujer u hombre, para adentro. ¡Pah! Y eso te invitaba a todo tipo de gente, a escritores, pintores, bailaristas, boxeadores, aristócratas, pobres, ricos. Era una mezcla total. Y como ya partían de un vaso así y una patada en el culo, entonces... Ya. Pero precioso ese mundo, Alejandro. Qué nostalgia, ¿no? Porque se ha perdido eso de Chile, esa gratuidad, esa locura, ese juego. Se ha perdido en el Chile de hoy. Bueno, yo encuentro que como vivió Chile unas cosas tan fuertes que ha vivido y ahora está entrando en otro terreno, tiene que comenzar a rehacerse, ¿no? A adaptarse a la nueva vida y tiene que comenzar con calma, ¿no? Ahora el chileno cree que la finalidad esencial es hacer dinero. Bueno, ya pasará. Ya pasará y vendrá el momento en que los jóvenes van a empezar a aburrirse. Y como el país está hecho de jóvenes, porque los viejos se van borrando, nos vamos a encontrar que los jóvenes van a querer entretenerse. Van a necesitar estas fiestas. O los jóvenes como tú van a hacer fiestas de la belleza de pensar, porque tú haces esto nada más para divertirte. Desde luego, como un goce, no tendría sentido. Mira cómo nos estamos divirtiendo. Lógico. Bueno, pero la gente va a empezar a pedir diversiones, no son las diversiones burdas, sino que va a empezar a hacer las diversiones y va a hacer fiestas, pero con otro concepto ya, porque las fiestas de esa época nos condujeron al caos, claro. Ahora, leyendo este libro, El oro de 7 lenguas, uno va encontrando los personajes, el maestro Humere, va encontrando con Enrique Lin, ¿no? Cierto. Me dio la impresión como de una suerte como de gran ópera esperpéntica, ¿no? Con muchos personajes, fantasmas, de repente la parte como animalesca de esa generación, ¿no? O animal, o el inconsciente que va emergiendo en ella. ¿Cómo llegaste a armar esta novela? ¿A través de visiones
o fue... No tenían el alma, surgió? pero lo hice durante muchos años. La escribí durante 20, me demoré 20 años en hacerla sin quererla publicar. La fui haciendo y haciendo y haciendo. Y son mis reales recuerdos. La mayoría de todo eso es real, un poco mitificado, pero es real. Y se me ocurrió que las cosas se construyen generalmente con un comienzo, un nudo central y un desenlace, ¿no? Son lineares. Entonces yo decidí inventar una novela que es difícil al comienzo de leer porque es como una pirámide, es decir, hay un detalle por aquí, otro por acá, fragmentos, otro por acá, pero a medida que avanza se van uniendo los fragmentos y al final terminan todos unidos. Construcción en pirámide. Lo mismo que hice en una película que se llama Santa Sangre. El espectador primero ve cosas que pasan y por qué pasan no sabe, y poco a poco va comprendiendo y ve el final. Cuando ve el final todo se le une, tiene que volver a ver la película de nuevo. Mis construcciones en pirámide son para leer 2 veces. Ahora, esto es como, de cierta manera, esperpéntico, dije yo, usé esa palabra. Esperpéntico, ¿no? Acepto. ¿Era esperpéntica la realidad, efectivamente? Sí, totalmente. Yo te contaré historias que no las puedo contar por la televisión, pero son historias esperpénticas, pues. Ajá. Claro, personajes esperpénticos. Mira, qué curioso lo digo porque este país generalmente tiende a reprimir su inconsciente, por decirlo así, reprimir sus fantasmas, reprimir sus sueños, y aquí aparece y emerge un Chile del cual, digamos, nunca se ha sabido, o es como la historia paralela o oculta, ¿no? Pero en esa época no había fiesta de la primavera, estábamos como ahora, el Chile se aburría, como ahora. Entonces los jóvenes que éramos de la universidad decidimos crear la fiesta de la primavera de nuevo. Entonces a las 12 del día comenzamos a salir por el centro disfrazados. Yo salía disfrazado de Pierrot, pero Pepe Donoso me lo contó, en una entrevista salía disfrazado de negra, con unos cenotes así. Pepe Donoso daba saltos entre los automóviles de negra. Y así cada cual, había el doctor Zipper que salía con una calavera y gente muy seria, pero todo el mundo salió a saltar. Un país más sano, quizás, menos reprimido. Inocente. Y después 1 millón de personas bailó en el Estadio Nacional y celebró la fiesta de la primavera. Y así nació el teatro de pantomima que yo hice, porque yo hice la velada bufa. ¿Ves? Ajá. Y etcétera. Fue un mundo bastante fiestero, increíble. Ahora, ¿qué es lo que tú rescatas o guardas dentro tuyo, en tu trabajo de armar esta conciencia, de ir armando esta luz interior? ¿Qué rescatas tú de ese punto y qué tomaste tú y hiciste tuyo? De este mundo de la generación del 50. Bueno, la generación del 50 la inventó Enrique Lafourcade con Giaconi, y Lafourcade Giaconi inventó, pero hizo bien en inventarla. Él se apoderó de una realidad que ahí estaba. Para crear un mito también. Para crear un mito, pero un mito de fracasados. Porque Giaconi no escribió más, se malogró Enrique, no le han publicado muy poco. Estela Díaz Barín sufrió miseria. Mario Espinosa desapareció no sé dónde, ¿entiendes? Y el único que queda es Lafourcade, nuestro amigo que queremos mucho. Que se adaptó mejor al mundo. Se adaptó al mundo, hizo su librería, y Jorgito Edward, pero Jorge Edward, que era un muchachito bellísimo en esa época, después corría a hacerse fotos porque sabía que a los 22 años se iba a quedar pelón, ¿no? Bueno, ahora parece un bello elefantito, ¿no? Pero antes era un dandy maravilloso. Bueno, esos dos nomás se hicieron porque Lafourcade sabía hacer negocios y Jorge Edward venía de una familia aristocrática, ¿no? Bueno, pero salí yo también, pues. ¿Ves? Yo seguí trabajando y yo no soy ningún fracasado, yo hice mucho. Entonces yo creo que yo vengo a cambiar la concepción de la generación del 50, porque siendo de la generación del 50 me fui, pero seguí viviéndola. Porque de hecho en Chile hubo otras generaciones también locas, por ejemplo la generación 38, una generación interesante también. Ah, claro. Un mundo de locura, de poesía, de juego. Pero era ese mundo, como dice Lafourcade, donde todo el mundo se ponía seudónimo y jugaba. Pero era un mundo también de guerras, ¿eh? Nosotros jugamos en nuestra época. En nuestra generación anterior, Huidobro, Pablo de Roca, Neruda se dieron de puñetazos, es decir, literarios, se odiaban, ¿no? Fue una generación de guerra y de odio. Cuando nosotros llegamos fue una generación de paz y de amistad. ¿Por qué? ¿Por qué nos tocó eso? Yo creo saber por qué. Yo viví la guerra, la última guerra, ¿no? La de los 40. Era niño. Y para mi padre era un match de fútbol. Se ponían banderitas, decía, hoy avanzaron los rusos, estos perdieron, estos ganaron, banderitas negras. Todo el mundo vivió la guerra como un match de fútbol. Se daban de puñetazos a veces en un teatro, pero nunca faltó nada. Hubo azúcar, no se quemó a nadie en los hornos, no se persiguió a nadie. Se vivió muy bien.
mientras el mundo se estaba destruyendo y muriendo, ¿no? Que vivimos en un estado de gracia. Hubo azúcar, hubo sal, hubo comida. Yo creo que eso creó una euforia, yo creo. Realmente, mientras el mundo se moría, nosotros estábamos en la fiesta total. Se creían inmortales de alguna manera. Nos vivimos como inmortales. El gran shock que tuvimos en esa época fue la muerte de Carlos Faz. El pintor. El pintor. Era un pintor hiperdotadísimo. Pero cuando se emborrachaba, se quería tirar del 10º piso. Estábamos siempre luchando para que se ponía violento y se quería tirar del 10º piso, ¿no? Y una vez se fue a Estados Unidos y le prohibieron bajar al muelle y saltó del barco al muelle y el barco lo aplastó. Bueno, hay un poema muy lindo de Enrique Olin sobre Carlos Paz. Hoy murió Carlos Paz, creo que se llama. Pero era la primera visión de la muerte. Ahí se coló la muerte entre nosotros. Nadie había muerto, ¿no? Fue el shock. Tú describes en una entrevista que sentiste una noche o una mañana, no me recuerdo bien, en Santiago, la angustia de la muerte. Sentiste que todo estaba nimbado por el aura de la muerte, ¿no? Sí, por primera vez me di cuenta que íbamos a desaparecer, que mis amigos iban a desaparecer, que Santiago iba a desaparecer, que las estrellas iban a desaparecer y que todo era efímero y no tenía consuelo. ¿Y dónde encontraste ese consuelo? ¿Lo encontraste en la fe? ¿Lo encontraste en el arte? Lo encontré en la fuerza, yo creo, en la conciencia. Yo trabajé y trabajé y trabajé y trabajé para salirme de la neurosis. Hice una familia y hice arte y trabajé para vivir y me moví. Y de pronto me enfrenté al final, me enfrenté a la desaparición. Y dije, esto no me va. Estar huyendo de esto no es para mí, aceptémoslo y terminemos este cuento. Y a partir de ese momento se acabó, bajé la cabeza y acepté la condición humana. ¿Humildad? Sí. Claro, eso es una gran humildad. La muerte se entiende cuando te haces humilde. La muerte de los otros también, de los seres queridos. Es un mazazo, pero tremendo, ¿eh? Es que te aplasta. Los primeros instantes son... Yo no creo que haya nada más terrible que eso. Dios te hace polvo. Y del polvo tú tienes como el ave fénix. Tu fuerza, tu alegría de vivir tiene que renacer, ¿cierto? Tú tienes que aceptar que te han hecho polvo. Y a partir de ese momento te das cuenta que todo es efímero. Entonces empiezas a amar todo aquello que es tuyo y que está junto. No, nada es suyo, no es nuestro, pero todo lo que está junto a ti, aquello con lo que vas. Tú me preguntas, ¿cómo yo que publico en todos lados, ¿no? En Europa, ¿por qué me vengo a publicar a Chile? ¿Por qué me doy este interés en hacer una publicidad a mi librito Sombras al Mediodía? En un mercado tan pequeño como Chile, ¿no? Tan irrelevante. Y además que si tú vendes mucho se van a enojar todos contigo. Envidia, lógico. Sí, me dieron el premio municipal y yo creo que a partir de ese momento fui persona non grata. Yo no lo pedí, ¿eh? Ajá. Bueno, es porque aprendes a amar aquello que te corresponde en un momento dado. Para mí Chile no es un mercado. Chile es el lugar por donde marchó mi adolescente y mi niño. Entonces para mí es sagrado, por ahí marché, por ahí anduve, ¿no? Son los organismos que formaron mi cuerpo, que me alimentaron. Entonces yo me debo personalmente a este lugar. Llego aquí con el único lugar donde puedo hablar con el sobrino de mi mejor amigo, al que verdaderamente amé. No como se ama una mujer, pero es que el amor de la amistad es de una belleza y de una intensidad enorme, ¿no? La amistad es bella. No tiene nada que ver con la sexualidad ni nada de eso, ¿no? Pero yo amé al Flacolín, lo amé al Flacolín, porque fue mi amigo y fue mi maestro. Gracias a él aprendí la poesía. ¿Por qué no has escrito poesía, has incursionado en la poesía como género? Siempre, pero no las publico porque me da vergüenza. ¿Sí? Claro, me da vergüenza. Mis hijos las conocen, ¿no? Pero me da mucha vergüenza porque delante de esos monumentos que hay en la poesía, ¿no? Pues yo veo como monolitos hacia el Nicanor volcanes, Parra, el Neruda, la Gabriela Mistral, todo, incluso Anguita, incluso la Estela Díaz Barini, Díaz Casanueva, incluso Rosamel del Valle, todos esos, Enrique Lin, y los nuevos, son gigantes, pero de más en más despreciados, ¿no? Son gigantes de más en más mendigos.
Si los poetas fueron descendiendo, es que Enrique vivió como un mendigo. Dice, yo no entiendo la escudilla, vivió sin dinero, vivió como un mendigo, vivió como una basura social. Así fue tratado, como ninguneado, una basura social. El pobre Anguita murió quemado solo en una pieza, ¿entiendes? Los poetas, pero es tremendo el destino de los poetas, ¿no? Bueno, entonces a mí me da vergüenza mi poesía. Yo creo que la única manera que yo tendría de publicar poemas es anónimo. Tú hablaste recién de tus maestros, de personas que han sido importantes en este camino, en esta historia tuya, ¿no? Sí. De búsqueda de la luz, por simplificarlo, ¿no? ¿Qué otros maestros has tenido en tu camino? Dentro de la literatura, hablemos de la literatura y luego de la primero religión. Lo que leí, Kafka, Dostoyevsky, ¿no? Eso es lo que me encantaba, pero me volví loco por Dostoyevsky, Los Poseídos, y por Kafka, ¿no? Me volví loco. El Castillo, sobre todo. Y de ahí me lancé a leer, pero ¿qué no he leído? Pues, pero antes leí Karl May, Jules Verne. Ellos han hecho un camino personal, evidentemente Dostoyevsky es un monstruo, ¿no? Un gigante. ¿Ah? No sé, a mí me encanta. Y por cuando niño leí mucho también, ¿entiendes? Leí mucho. Tengo amores de niño. Edgar Allan Poe leía cuando niño yo. James Oliver Curwood, Emilio Salgari. Me leí todo lo que un niño lee. Doc Savage, La Sombra, Bill Barnes, narraciones terroríficas de la editorial Molino, El Pulgarcito, donde salían esos cómics tan maravillosos con El Príncipe Valiente. El Peneca. El Peneca lo leía menos. El Peneca solo lo leía por el Quintín el Aventurero. Ah, era bellísimo. Sí. Ese me gustaba. El Quintín el Aventurero me gustaba en el Peneca. Pero era principalmente El Pulgarcito, ¿no? Bueno, y después tuve una violenta reacción yo contra Neruda, porque era demasiado amado. Y me pasé a Nicanor Parra, ¿no? Nicanor Parra me cambió la vida por la antipoesía y el humor, ¿no? Y después, claro, dejé a Nicanor Parra y busqué otros maestros que ya no fueron escritores. Fue Eyo Takata, un monje japonés, con el que medité, una bruja mexicana que se llamaba Pachita, que hacía operaciones que describo en este libro que tú has visto, La Trampa Sagrada. Fue un maestro de mimo que se llama Etienne Decroux, que es el creador del mimo actual. Conociste a Castanea, ¿no? Sí, lo conocí personalmente, pero poco. ¿Cómo influyó Castanea en tu obra? ¿O influyó? ¿Cuál es el diálogo con Castanea diariamente? No fue diálogo porque yo lo conocí personalmente una vez en México. Nos encontramos y claro que a mí me gustó mucho el fenómeno Castañeda por lo que aporta, con ciertas dudas respecto a su veracidad. Yo no creo que don Juan exista, y con ciertas dudas respecto a su valor literario, ¿no? Porque si tú crees vale, si tú no crees no vale. Entonces hay algo que no es literatura allí. Será etnología, será lo que tú quieras, pero literatura no es. Bueno, cuando tú aceptas que no es literatura, cuando tú aceptas que no es un escritor, en ese momento lo adoras y te cambia la vida. Ya no buscas ni el escritor ni el mito, sino que buscas verdades útiles, como ser un guerrero, ¿no es cierto? Como no dejar huellas, como tener un yo adaptatorio a la realidad, como saber disfrazarse, como saber no ser amarrado por intereses que no te convienen, etcétera, como entrar en otros mundos. Es interesante Castañeda. A propósito, pero literariamente no es influencia. Después de estas novelas, que son grandes novelas, tremendamente interesantes, las recomendamos. Primero habíamos hablado del Oro de Siete Lenguas, luego vino Donde Mejor Canta un Pájaro, tú me corriges, estamos bien. Y el tercer libro, que es un libro bastante curioso, entre apocalíptico, rulfiano, kafkiano y jodorowskiano, ¿no? Que son Las Ansias Carnívoras de la Nada, sí, ese libro, donde aparecen tres personajes que van caminando, que son de repente ángeles, detectives. Son según las personas que los ven. Ese libro nació directo del tarot, porque el tarot es ambiguo. Cuando tú ves una carta del tarot, tú dices es esto, la muestra a otra persona y la otra persona dice no, es esto, y cada persona ve algo distinto en el tarot de Marsella. Entonces yo quise hacer tres personajes que no eran, sino que eran según cómo los veían. Y luego derivas en este libro, el último, sobre el que quería detenerme un poquito más, que se llama Sombras al Mediodía. Sí. Tú dices que es un libro que está hecho para el lector real de hoy, el hombre moderno, estresado, que no tiene tiempo para leer, que
es víctima o prisionero de la televisión, del mundo de la imagen, etc. Es un libro que se lee rápido, que tiene pequeños cuentos, fábulas, que lo podría leer hasta un niño. A mí este libro personalmente me parece un libro tremendamente cautivante, porque por un lado conjuga la tradición, conjuga lo que aportan las grandes tradiciones orientales, las tradiciones occidentales también, las viejas historias, pero también introduce el humor negro, introduce la duda, introduce la ambigüedad, que es parte o característica del hombre contemporáneo. ¿Por qué optaste por llegaste a hacer este libro? Fue un delirio, caí en trance, me encantó. Yo siempre hacía cuentos cortos, pero cuando haces un cuento corto, ¿dónde lo publicas? Tiene 3 líneas, lo guardas. Ajá. Después, un año más tarde, haces otro y lo guardas, y al cabo de 10 años se te acumulan. Y después que tenía una buena cantidad, me vino un delirio así. Sobre todo que vine el año pasado y recorrí en automóvil de Santiago hasta Arica, por todo el desierto. Y entonces, como tenía un chofer que me llevaba, yo imaginaba cosas en esta soledad y empezaron a venir los cuentos cortos. Que fue un delirio, un placer inmenso escribir cuentos cortos, es decir, limitar las palabras y limitarse la expresión. Es una tarea ciclópea hacer un cuento corto, es más difícil que hacer una novela. Un solo cuento corto de 3 líneas te demoras más que hacer una novela de 100 páginas. Es lo que hacían los japoneses cuando escribían los haiku, por ejemplo. Para hablar un haiku había todo un trabajo personal, claro, y con la realidad. Fíjate que me ocurrió algo con el libro, a medida que lo fui leyendo, un libro verdaderamente cautivador, va produciendo un efecto en ti mismo, porque en el fondo cada cuento te va tocando aspectos tuyos, o máscaras tuyas. Sí, claro. El egoísmo, sí, la vanidad, la presunción, ¿no? El totalitarismo, todos los defectos humanos, ¿no? Y como que va purificando un poco el efecto que producía Sherazade cuando le contaba a ese rey que quería decapitar a todas las mujeres y que le iba a matar a ella, le iba contando un cuento cada noche. En el fondo, ¿tiene ese objetivo el libro, recuperar para la literatura su capacidad terapéutica? Sí, claro. Hay cuentos que son terapéuticos, que son influencias psicoanalíticas, y otros cuentos que son influencias de todo lo que he leído de los cuentos iniciáticos, como ya te dije al comienzo de esta emisión. Yo los he recolectado. Se descubrió que Neruda copiaba poemas que le gustaban, tenía cuadernos y cuadernos de poemas que le gustaban, ¿no es cierto? Yo tengo cuadernos y cuadernos de cuentitos iniciáticos que me han gustado en todas las civilizaciones, pero cuadernos, libros enteros. Siempre los copio porque yo encuentro que un cuento es como una perla, es una joya, un cuento corto, ¿no? Que tú puedes regalarle a alguien. Toma, te regalo un cuento corto. En el periodo chino de los Tang, los funcionarios, tú los podías comprar cuando les sacabas de la manga un cuentito corto y se los pasabas. ¡Qué fantástico! Y los comprabas con un cuento. Eso no funciona lamentablemente ahora. Sería más literario nuestro continente. Pero yo daría cualquier cosa por leer una bella historia. Te voy a contar una iniciática que es muy bonita. Fantástico. Son 2 ratitas que caen en un balde con leche, pero la leche, no pueden saltar de la leche al borde. Ajá. Y se ponen a nadar las ratitas, ¿no? Después de mucha nadar, una ratita dice, nunca saldremos de aquí, y se deja ahogar. Y la otra dice, yo no sé, pero yo sigo. Y sigue tanto que la leche se hace mantequilla. Entonces pisa sobre la mantequilla, salta y se va. Qué fantástico. Es bonita esa, ¿no? Sí, hermosa enseñanza. Una historia que me encantó. Ahora fíjate que con estos cuentos sucede que yo se lo leía, uno de ellos me dijo que lo puede leer un niño, o sea, tiene como diferentes niveles de lectura, lo puede leer un adulto y lo puede leer un niño, ¿no es cierto? Es la historia iniciática. Mira, hay Mullah Nasruddin, que es un sabio idiota de los sufí, y este cuento se le cuenta a los niños. Entonces está buscando a 4 patas debajo de un farol, y un amigo le dice, ¿qué buscas? Le dice, mi llave. ¿Y dónde la perdiste? Allá, al lado de allá, en mi casa. La casa está sombría. ¿Y por qué la buscas aquí? Es que aquí hay más luz. ¿Ves? Entonces es un cuento que se usa como chiste para los niños, pero también se usa, ciertos maestros lo usan para decir que para encontrar el camino hacia ti mismo, ¿no es cierto? No debes ir a buscar falsas enseñanzas brillantes, ¿no? Que te toman toda la atención y que no te conduces a nada. Ve a la oscuridad de ti mismo y ahí encontrarás la llave. Tú te has trabajado personalmente, pero también has hecho lo que se llama la psicomagia, creo, secciones terapéuticas con personas en café, sin querer. Yo sé que tú no quieres que te consideren un gurú, ni mucho menos. Como está terminando el programa, te quería pedir, vivimos en un mundo, Alejandro, bueno, yo lo percibo así, por lo menos desde Chile, a pesar de que yo sé que en Europa a lo mejor es más vertiginoso, un mundo rápido, vertiginoso, con mucho estrés, sufrimiento, dolor,
la penetración de la droga fuertemente en Chile. Tremendo. Una sociedad que lentamente se está modernizando con todo lo bueno y malo que tiene esa modernidad. Si tú tuvieras que, aprovechando estas cámaras y que esta imagen va a llegar a muchas casas y a muchos lugares, inesperadamente, A ver. tuvieras que contar un cuento para curar nuestras enfermedades actuales, ¿cuál de estos cuentos de acá escogerías? ¿De los ¿O cuál míos cuento u escogerías? otro que no sea mío? El que tú quieras, pero sería bueno uno tuyo, porque... Pues yo te iba a contar uno que no era mío. De míos no sé. Míos no sé. Hay uno que le dice, un diálogo familiar, que el padre le dice al hijo, crece, hijo mío. Y el hijo le responde, disminuye, padre mío. Eso está fantástico, ¿no? Es un cuentito, pero me gustaría contarte uno chino. A ver, ¿sí? Entonces hay una montaña que echa su luz su sombra sobre una aldea y toda la gente crece raquítica porque la sombra les impide respirar y tomar la luz solar. Entonces hay un viejito que se va una mañana hacia la montaña con una cucharita para tomar té, la cucharita de té. Y los vecinos le dicen, ¿a dónde vas? Voy hacia la montaña. ¿Qué vas a hacer allí? Voy a desplazar la montaña. ¿Y con qué la vas a desplazar? Con esta cucharita para té. Nunca lo lograrás. Sí, nunca lo lograré, pero alguien tiene que comenzar. Hermoso, bellísimo. ¿Sabes, Alejandro? Ahora está terminando el programa, me pasó una cosa muy curiosa ayer. Yo había leído esta entrevista de Trampa Sagrada en la que el entrevistador le fueron sucediendo una serie de acontecimientos antes de entrevistarte. Sí. Perdió objetos, se cambió de casa, cosas mágicas que le indicaban que algo mágico te rodeaba a ti en tu vida. Yo estaba ayer en Providencia, preparando esta entrevista, en una esquina, exactamente en la esquina de Nueva Providencia con Lyon. Y se me acercó un joven y me dijo, ¿cuándo va a entrevistar a Jodorowsky? Qué simpático. Un joven que yo no conocía, extraordinario. Y yo en ese momento estaba preparando la entrevista hoy día. Entonces dije, aquí hay un signo, que hay algo, todo confluye en una magia o en algo especial. El milagro uno no lo hace, el milagro es constante. ¿Qué es hacer milagro? Es darse cuenta que el milagro está en todos lados. Porque tenemos un inconsciente colectivo, ¿no? Si tú dices una palabra, la escuchan allá en Ñuñoa, la escuchan por todo el mundo. Hay un proverbio árabe que dice, si tú tienes algo contra lo cual protestar, dilo en el país. Si no lo puedes decir en el país, dilo en tu ciudad. Si no lo puedes decir en la ciudad, dilo en tu casa. Si no lo puedes decir en tu casa, dilo dentro de ti mismo y todo el mundo escuchará. Alejandro, te agradezco mucho el tiempo que nos has dado acá en el programa La Belleza de Pensar. Yo creo que de alguna manera el espíritu de Enrique Lina estuvo aquí presente. Sí. Yo lo sentí. Qué felicidad. Y muchas gracias por estar con nosotros.